Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a muchas personas mayores y a sus familias, la recuperación tras un reemplazo de cadera. Sabemos que este momento puede ser complicado y generar muchas dudas, pero queremos ofrecerte información práctica y útil para que tú o tu familiar se recupere de la mejor manera. Lo primero es entender que la recuperación es un proceso que lleva tiempo. Cada persona se recupera a su ritmo y el tiempo varía según el estado de salud antes de la cirugía y el tipo de intervención. ¿Qué puedes esperar tras la cirugía? La mayoría de las personas pasan unas horas en la sala de recuperación. Al despertar es posible que te ofrezcan agua o zumo para que te sientas mejor. Mientras tanto, tu cirujano hablará con tu familia para informarles de cómo ha ido todo. Desde luego, el proceso de recuperación es único para cada persona. Depende de lo que haya pasado durante la cirugía y de tu estado de salud previo. Pero es muy común que tengas alguna vía intravenosa en el brazo para administrar líquidos y medicamentos, así como algún drenaje y una sonda urinaria. Esto es completamente normal. Como también lo es tener poco apetito. No te preocupes. El equipo médico estará atento y se asegurará de que recibas la nutrición necesaria, aunque no puedas comer por el momento. Por otra parte, para evitar la formación de coágulos de sangre, es posible que te coloquen unas mangas de compresión en las piernas. Estas se inflan y desinflan ayudando a mantener la sangre en movimiento. En algunos hospitales se da un pequeño tubo de plástico para que practiques la respiración profunda cada hora, lo cual es esencial para prevenir infecciones graves en los pulmones como la neumonía. Para mantener la sangre circulando en las piernas y prevenir coágulos, puede que propongan estirar y flexionar los pies y apretar los músculos de las piernas mientras se está en la cama. Por otra parte, y como cabe suponer, el dolor es normal después de la cirugía, pero el equipo médico se encargará de controlarlo. Existen diversas opciones para aliviar el dolor, desde fármacos como el paracetamol o ibuprofeno hasta compresas frías para aliviar el malestar. Si ya tomas algún analgésico, infórmales. Un caso particular es el de los medicamentos opioides para el dolor, como oxicodona o morfina, que solo se usan si es absolutamente necesario. Las razones para esto son que pueden ser adictivos, causar náuseas y molestias estomacales, así como dificultar o causar dolor al evacuar, lo cual puede ser muy incómodo y serio. Aunque al principio puede parecer difícil, el movimiento es una de las mejores cosas que puedes hacer para recuperarte. Ayuda a prevenir problemas graves como coágulos de sangre y neumonía. De hecho, y dependiendo de la valoración del médico, es posible que unas 4 horas después de la cirugía te animen a ponerte de pie y a caminar con ayuda de alguna enfermera o terapeuta. Pero si se tiene la presión arterial baja, habrá que esperar algo más antes de levantarse para evitar mareos y caídas. En cuanto a las visitas, es mejor que solo sean de las amistades más cercanas o familiares, porque se necesita descansar para recuperarse cuanto antes. Otro asunto del que debemos hablar. A veces, después de una cirugía, las personas pueden sentirse confundidas, lo cual es más común en personas mayores. El delirio puede manifestarse de varias formas. No saber quién eres o dónde estás, no recordar acontecimientos recientes, tener problemas para entender a los demás, dificultad para hacerse entender o hasta no reconocer a amigos y familiares. La familia y los amigos pueden ser de gran ayuda para prevenir y reconocer el delirio. Afortunadamente hay cosas que se pueden hacer para evitarlo o mitigarlo, como pedir a un familiar o amigo que traiga las gafas o el audífono, si se usan, así como que se quede por la noche, cuando la confusión puede empeorar. Que apaguen el televisor, especialmente por la noche, para que puedas dormir, y pedir a un familiar o amigo que traiga fotos u objetos familiares para ayudar a la memoria. En todo caso, los acompañantes deben informar al personal de enfermería si el comportamiento parece extraño o si la confusión parece peor de lo habitual. El día siguiente de la intervención se suele empezar con la alimentación oral con líquidos ligeros. Si no lo han hecho ya, el personal de enfermería o un terapeuta ayudarán a levantarse de la cama o sentarse en una silla para comer y animarán a caminar por el pasillo. Si tienes un catéter urinario, posiblemente lo retiren. Es posible que se empiece a hablar del alta y a organizar las visitas a domicilio del personal de enfermería, así como del programa de rehabilitación. A los 2 días de la cirugía, la mayoría de las personas pueden empezar a comer alimentos blandos. Podrás comer alimentos sólidos cuando te sientas con ganas.
Si tienes un vendaje en la herida, normalmente lo quitarán. A estas alturas conviene estar despierto y fuera de la cama la mayor parte del día y caminar por el pasillo al menos 3 veces al día, aunque sea con ayuda. Antes de la cirugía es posible que te acostumbraras a caminar cojeando. Esto puede haber hecho que los músculos de tu cadera se hayan debilitado. Con la nueva articulación, aunque tus piernas tengan el mismo largo, puede que aún te sientas desequilibrado. A medida que te recuperas, esa sensación debería desaparecer y podrás caminar sin cojear. Si aún cojeas 3 meses después de la cirugía, hay que decirlo. 3 días después de la cirugía, el facultativo puede ordenar cuidados a domicilio con profesionales médicos que visiten para ayudar con los medicamentos, ayudar a cuidar las heridas y verificar tu estado. Asimismo, y si lo necesitas, un fisioterapeuta puede visitarte en casa para ayudarte a mover tu nueva articulación y fortalecerte. Este profesional mantendrá a tu cirujano informado sobre tu progreso. Si no estás en condiciones de volver a casa, si te vas a quedar en casa de alguien o vas a ingresar en una residencia de mayores durante algún tiempo, hay que decirlo en este momento para coordinar los cuidados necesarios. A veces la estancia hospitalaria se prolonga. He aquí los principales motivos. Malestar estomacal. Si te sientes mal del estómago o estás vomitando, te darán un medicamento para esto. Si el malestar persiste, trata de consumir pequeñas cantidades de alimentos o líquidos durante el día. Dificultades para orinar. Si no puedes orinar, pueden colocarte un catéter para ayudarte, que se retirará una vez recuperes la capacidad. Conviene que sea tan pronto como sea posible. Preguntar todos los días si se puede quitar, ya que son frecuentes las infecciones del tracto urinario por esta razón. Acumulación de sangre. Si se acumula mucha alrededor de la articulación de la cadera, se realizará otro procedimiento para tratarlo. Infecciones. Te darán un medicamento para prevenirlas. A veces, las personas contraen infecciones después de la cirugía que generalmente son fáciles de tratar, aunque en ocasiones pueden requerir cirugía adicional. Fracturas durante la cirugía. A veces aparecen pequeñas fisuras en el hueso durante la cirugía de reemplazo de cadera que suelen sanar por sí solas. Una fisura grande es rara, pero si aparece, se usará un alambre quirúrgico para mantener los huesos juntos mientras sanan. Esto es más común cuando los huesos están frágiles por la artritis o la osteoporosis. En todo caso, la fisioterapia comenzará tan pronto como se pueda para ayudarte a recuperar la fuerza y el movimiento de tu cadera. Aprenderás ejercicios específicos para hacer tanto en el hospital como en casa. ¿Y cuáles son los criterios para salir del hospital? Podrás dejar el hospital cuando puedas caminar con un bastón o andador, subir y bajar 2 o 3 escalones, así como hacer los ejercicios de terapia física por ti mismo. Puedas prescindir de la sonda urinaria. Puedas comer sin problemas, sin vómitos ni demasiados gases. Tengas la presión arterial controlada. No necesites medicamentos para el dolor por vía intravenosa, pero sobre todo cuentes con la aprobación del equipo médico. Antes de ir a casa recibirás instrucciones detalladas sobre el cuidado de la herida, los medicamentos, los ejercicios y las citas de seguimiento. Es importante que tengas a alguien que te ayude en casa durante las primeras semanas. ¿Y en casa? Sigue las instrucciones del equipo médico al pie de la letra, especialmente en lo que respecta al cuidado de la herida, la medicación y los ejercicios. Mantén la herida limpia y seca. Lava la incisión con suavidad usando agua y jabón en la ducha, sécala con toques suaves y revisa diariamente si hay signos de infección como enrojecimiento, dolor o supuración. Si tienes grapas, te las retirarán en la consulta de seguimiento con tu cirujano. Continúa con los ejercicios de fisioterapia y aumenta gradualmente tu nivel de actividad. Caminar es una excelente forma de recuperar la fuerza y el movimiento. Una dieta sana y equilibrada te ayudará a recuperarte más rápido. Recuerda que la recuperación no solo es física, sino también emocional. Es normal sentirse triste, abrumado o desesperado después de la intervención quirúrgica. Habla con tus seres queridos, amigos o busca ayuda profesional si la necesitas. Algunos consejos adicionales para mejorar tu recuperación. Ten una actitud positiva. Una mentalidad optimista puede marcar la diferencia. Para ello es importante celebrar los progresos. Comunícate con tu equipo médico si tienes alguna duda o preocupación. Pide ayuda a tus familiares y amigos cuando la necesites.
La fractura de cadera es una lesión importante, pero con el tratamiento adecuado, la fisioterapia y el apoyo de tus seres queridos puedes recuperarte con éxito y volver a tus actividades diarias. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien tu recuperación. Muchas gracias.